Hola a todos y bienvenidos una vez más a Spanish with Kevin. Antes de empezar, voy a tomar un poco de agua. Está fría el agua. Está fría el agua. Fría, claro, agua, fría. Pero está fría el agua. En masculino. ¿Por qué decimos el agua y no la agua? Sabemos que en general, con algunas excepciones, las palabras que terminan con O son masculinas y las que terminan con A son femeninas. Si son masculinas, usan el artículo el en singular y los en plural. Si son femeninas, usan la en singular y las en plural. Agua es una palabra femenina, pero decimos el agua. Ok, una excepción. Pero en plural, las aguas. ¿Qué está pasando? Cuando una palabra femenina empieza con A y el acento está puesto en la primera sílaba, o sea, empieza con una A tónica, en singular usamos el artículo masculino, el. Esto lo hacemos para evitar lo que se denomina una cacofonía, que es una mezcla de sonidos que suena desagradable para nuestros oídos. Por eso es el agua y no la agua. La agua. La agua. Suena un poco feo. La L ahí corta, interrumpe ese sonido feo. El agua. Pero los adjetivos no cambian. Por eso el agua está fría. Agua es femenina y el adjetivo es femenino también. Ahora la pregunta es, ¿por qué en plural es las aguas? Fácil. Porque la S corta ese sonido feo. Las aguas. Suena bien. Otros ejemplos. El área, las áreas. El aula, las aulas. El águila, las águilas. Ojo, esta regla solo aplica cuando el sustantivo aparece inmediatamente después del artículo. Si en el medio hay otra palabra, usamos el artículo femenino. La extensa área, la misma aula, la impresionante águila. Por otra parte, el indefinido una generalmente se transforma en un antes de estos sustantivos femeninos con atónica. Un área, un aula, un águila. En realidad, no es incorrecto decir una área, una aula, una águila, pero sí es poco frecuente. Lo mismo con los indefinidos, alguna y ninguna. Algún alma, ningún alma. O alguna alma, ninguna alma. Por último, los demostrativos, este, ese y aquel, y cualquier otro adjetivo determinativo. Todo, mucho, poco, otro, etc. ¿Qué pasa con esos? Siempre se usan las formas femeninas. Esta área, esa aula, aquella águila, toda el agua, mucha hambre, etc. Me olvidaba. Todo esto aplica también para palabras que comienzan con A, H-A. Recordemos que la H en español es muda. El hada, las hadas. El hacha, las hachas. Dentro de ese grupo es interesante destacar la palabra arte. Arte en realidad es neutro, o sea, puede ser masculino y femenino, excepto cuando va acompañado por el adjetivo abstracto. No decimos arte abstracta, sino arte abstracto. Dicho esto, aunque sea un sustantivo neutro, cuando se usa en singular, predomina el masculino, el séptimo arte, el arte moderno. Pero en plural es casi exclusivamente femenino. Bellas artes, las artes marciales, etc. Eso sí, recordá, sea masculino o femenino, si se usa en femenino singular, la arte no, el arte. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Díganme en los comentarios qué les pareció este video, si alguna vez se preguntaron el origen de esto, si sabían de las peculiaridades de la palabra arte, lo que quieran. Si les gustó este video, por favor no se olviden de darle un me gusta y suscríbanse al canal, que eso me ayuda a crecer y a llegar a más estudiantes. Muchas gracias por ver el video, que tengas un gran día, tarde o noche, donde estés.
y nos vemos la próxima.